Seguramente cuando escuchábamos la lectura del Evangelio del día de hoy, sentíamos que era un texto conocido. Sí, es una parábola muy conocida por todos nosotros. Es la famosa parábola de los talentos. Tan es así que la palabra común y corriente que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje diario, de este hombre tiene muchos talentos, o es una persona talentosa, viene de aquí, de esta parábola. ¿Qué significa la parábola? Fundamentalmente la parábola significa que el Señor distribuye sus dones a todos. Todas las personas, unos más, otros menos, pero todos recibimos dones del Señor. Dones de toda clase. El primero y fundamental es el don de la fe. Pero a partir de ahí nosotros tenemos diferentes capacidades desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de nuestras capacidades manuales, de nuestras capacidades artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Somos personas talentosas, dotadas de talentos. Por eso, la primera responsabilidad nuestra es descubrir qué quiere el Señor que nosotros hagamos con esos talentos que Él nos da. Es decir, cuál es la vocación propia, específica, que el Señor nos llama, a la que el Señor nos llama, y por lo tanto, cuál es la tarea concreta que el Señor nos encomienda para que nosotros pongamos a fructificar esos talentos que Él nos da. Esta es una tarea importante que tenemos que hacer a lo largo de la vida. Estar siempre atentos a cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con todos esos talentos que Él nos da. Y ponerlos al servicio de los demás. Porque la tarea, la misión que el Señor nos da es siempre una tarea, una misión de servicio para los demás, especialmente para los más pobres, para los más necesitados. El mundo sería absolutamente diferente si cada ser humano tuviera una conciencia clara de que tiene una misión recibida de Dios y que esa misión es fundamentalmente una misión de servicio hacia los demás, de servicio especialmente en un mundo como el nuestro, hacia los más pobres, hacia los más necesitados. Pero también es claro que en la parábola tiene un segundo elemento que no hay que descuidar, es la diferencia en la cantidad de talentos. A unos el Señor le dio 10, a otro el Señor le dio 5, a otro el Señor le dio 1. Esto significa que hay personas, precisamente porque el Señor les da mucho más, que tienen una misión más grande, más importante. No importante en el sentido de que ellos sean superiores a los demás, sino en el sentido de que el Señor los capacita mucho más para poder servir. Y por lo tanto sus tareas de servicio son tareas mucho más comprometidas, son tareas mucho más amplias, son tareas que verdaderamente benefician, por ejemplo, a un número mayor de personas. Hay otras personas, en cambio, cuyos talentos son reducidos, son pocos, por muchos motivos. Y sin embargo, la parábola nos quiere decir, aun cuando los talentos sean pocos, aun cuando sea aparentemente poco lo que se ha recibido, sin embargo, siempre hay tarea, siempre hay misión. Y no podemos cruzarnos de brazo pensando que como no somos los mejores, los más talentosos, que como no somos aquellos que hemos recibido, como muchos otros, muchísimos talentos para el servicio de los demás, entonces no tenemos nada que hacer. Cada uno tiene que aportar, cada uno tiene que aportar. Aportar desde lo mucho o desde lo poco. En otra parte el Señor nos dice que el que recibió mucho, a ese mucho se le pedirá. En cambio, al que recibió poco, poco se le pedirá, pero de todas maneras a todos se nos pedirá que pongamos en ejercicio, que llevemos a la práctica todos los talentos, las capacidades, los dones que el Señor nos regala permanentemente y con los cuales Él quiere que nosotros seamos instrumentos de su amor, de su misericordia, de su ternura para con los demás. Yo los invito a que hoy nos examinemos. Examínese cada uno, vea cuáles son sus talentos, vea qué es lo que ha recibido del Señor y también examínese sobre cómo los está poniendo al servicio de los demás.
en qué medida su vida es una vida llena de sentido porque sirve a los demás, porque está en función de construir un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Señor nos ilumine y nos permita comprender cada vez mejor su voluntad acerca de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.